Bien, como hemos visto, la carga produce campo eléctrico, y el campo eléctrico, cuando está dentro de un dieléctrico, un material aislante, produce polarización, y esta polarización, si tiene divergencia, produce a su vez una densidad de carga de polarización. Esta densidad de carga de polarización también produce campo eléctrico, y así se cierra el círculo varias veces hasta que se llega a un estado de equilibrio en el que el campo eléctrico imperante es consistente con la polarización imperante y es consistente con toda la carga que existe, tanto la carga inicial como la carga de polarización. Vamos a hacer una diferencia entonces entre la carga libre, o en este caso densidad de carga libre, como aquella que no depende de la polarización, y la carga de polarización, que es aquella que es resultado de la polarización. Ojo, ambas densidades de carga producen campo eléctrico, y este campo eléctrico es el campo eléctrico total producido por todas las cargas que puede haber. Y lo que vamos a intentar hacer ahora es expresar la ley de Gauss en presencia de dieléctricos, ¿ya? Cuando, por ejemplo, tenemos una densidad de carga libre y tenemos una densidad de carga de polarización. ¿Por qué? Porque todo este medio puede ser un dieléctrico con propiedades de polarización representadas por esta constante, la susceptibilidad, que va a depender del espacio. Y en estas condiciones yo puedo definir una superficie cualquiera y preguntarme cuál es el flujo eléctrico total que sale por esa superficie. La integral de Gauss. Pues bien, es bastante fácil. Aquí está el teorema de Gauss que ya vimos para el vacío. Dice así: la integral cerrada sobre superficie S de epsilon 0 punto ds es igual a la carga encerrada por S. Bien, aquí están las densidades de carga, así que la carga encerrada no es otra cosa que la integral de volumen de esta suma de densidades de carga. Vamos a integrar entonces sobre el volumen delimitado por S la densidad de carga libre en R', más la densidad de carga, vamos a ponerlo en colores aquí, la densidad de carga libre, ρ en R', más la densidad de carga de polarización en R'. Y estas dos densidades de carga integradas sobre todo el volumen delimitado por S nos va a dar la carga encerrada. Esto es entonces la carga encerrada. Bueno, como esto es una suma, puedo dividir la integral en dos integrales, ¿cierto? La integral de ρR' de V' sobre el volumen, es decir, la integral solamente esa densidad de carga, más la integral, la otra parte, la integral de la carga de polarización sobre el mismo volumen. Esta integral es, por razones obvias, el total de carga libre encerrada, así que le podemos llamar de ese modo: carga encerrada, o mejor dicho, carga libre encerrada, y enfatizo libre, esta integral. Y esta otra integral podríamos decir, bueno, la carga de polarización encerrada, pero vamos a hacer algo más interesante que eso. Recordemos que ρ sub p se puede escribir así. Así que vamos a reemplazar la densidad de carga de polarización por el negativo de la divergencia del vector de polarización. Usted podrá alegar que pasé de una expresión simple a una expresión más complicada, pero espero que intuya por qué estoy haciendo esto. La integral sobre un volumen de la divergencia de un campo vectorial es, por el teorema de la divergencia, igual a la integral de superficie de ese campo vectorial. ¿Cómo es eso? Así que encerrada, y aquí nos va a dar menos la integral cerrada de superficie del vector de polarización en R' punto ds. Esto es por el teorema de la divergencia, uno de los teoremas fundamentales del cálculo vectorial.
se fija, tenemos ahora al lado derecho una integral de superficie de la misma naturaleza que aquella que tenemos acá. Y entonces, ¿por qué no pasar esta integral hacia este lado como una suma, sumándola, y meter ambas cantidades bajo la misma integral? Es perfectamente válido. Entonces, escribimos que, por lo tanto, la integral cerrada sobre la superficie de epsilon 0e más el vector de polarización punto ds tiene que ser igual a la carga libre encerrada Tal vez usted ya se dio cuenta que ahora podemos aplicar, para dejarlo todo más homogéneo, expresado en términos del campo eléctrico, esta igualdad. Porque la polarización también depende, es linealmente dependiente del campo eléctrico. Así que elaboramos esta integral acá y vamos a escribir esto como de este modo. El campo eléctrico afuera. Y aquí, no, en R, porque R apunta a la superficie, y vamos a poner acá factor de epsilon 0 más, no, el epsilon 0 también va afuera, factor común, 1 más la susceptibilidad en R. Esto es vector y esto es punto ds. Igual carga libre encerrada. A esta cantidad, no sé si notan lo que hemos hecho, hemos simplificado todo porque el efecto del dieléctrico, de la polarización del dieléctrico, lo hemos metido como un escalar que multiplica o que acompaña a la permitividad eléctrica del vacío. Y esto permite hacer lo siguiente: se define a esta cantidad como la permitividad eléctrica del dieléctrico. Se dan cuenta que esto, por supuesto, ahora es una función de R. ¿Por qué? Porque el dieléctrico puede no ser homogéneo, puede cambiar sus propiedades de un lugar a otro, así que esta es una permeabilidad eléctrica que depende del espacio. Si el dieléctrico se reemplaza por el espacio libre, no hay polarización y entonces volvemos a tener epsilon 0. ¿Okay? Y esta otra cosa, que es el producto de estas dos cantidades, recibe el nombre de densidad de flujo eléctrico y se define como D. También depende del espacio, por supuesto. Así es que yo voy a escribir esto así. Voy a pasar esta cantidad para allá, esta expresión para allá, y voy a escribir la integral cerrada sobre la superficie de nr.ds. Y esto es muy parecido a lo que está acá, salvo que en vez de epsilon 0e está d, el vector de densidad de flujo eléctrico, y al otro lado no está la carga encerrada, sino que solamente un tipo de carga, la carga libre encerrada. Enfatizo esto. Y esto que está acá es la ley de Gauss en su versión general, en presencia de dieléctricos. Voy a poner acá separadamente, que también es importante, donde D, ¿no es cierto?, en R se define como el campo eléctrico en R por la permitividad eléctrica en R del material. Y esa permitividad eléctrica del material, aquí está, es epsilon 0, factor de 1 más la susceptibilidad en esa misma ubicación. También se define el epsilon relativo como la permitividad del material partido por la del vacío, y esto es igual a
1 más susceptibilidad. Ajá. Y esto por supuesto es mayor o igual que 1. Lo que estamos diciendo es que todos los dieléctricos tienen una permitividad eléctrica no inferior a la del vacío. Bien, entonces a esto, para recordar, se llama densidad de flujo eléctrico. Y esta constante o este escalar que puede depender del espacio condensa todas las propiedades de polarización y el dieléctrico siempre y cuando este sea lineal. Muy bien, este es un gran resultado, espero que le guste y lo recuerde. Hasta luego. Bien, ahora que ya tenemos la ley de Gauss en presencia de materiales dieléctricos o aislantes, vamos a ver cómo aplicarla y aprender un par de cosas nuevas más al respecto. Imagínense que tiene ahora un plano infinito dispuesto de esta forma, así, infinito hacia arriba y a esa dirección, ya infinito, un plano dispuesto así, infinito, con una densidad de carga superficial uniforme en coulombs por metro cuadrado. Y a una cierta distancia a de él interponemos o ponemos paralelo a este una muralla, una plancha infinita también, de extensión infinita, de material eléctrico caracterizado por su permitividad eléctrica epsilon. El espesor de esta placa es la diferencia entre B y A. Y bueno, entre medio tenemos vacío, así que la permitividad eléctrica del vacío. Nuestro objetivo, nuestra pregunta es ¿cómo es el campo eléctrico en las distintas zonas del espacio? Y vamos a dar respuesta a esa pregunta utilizando la ley de Gauss y un par de conceptos más que no hemos visto hasta ahora. Primera observación. ¿Qué me parece si le digo que el campo eléctrico es tal que sus líneas, las líneas de campo eléctrico, son horizontales y son todas perpendiculares a este plano y a las superficies de frontera del dieléctrico? ¿En qué me puedo basar para ello? Simplemente en un argumento de simetría. Si las líneas apuntaran para allá, quiere decir que hay una diferencia entre lo que hay abajo y lo que hay arriba. Pero eso no puede ser porque los planos infinitos, no importa qué altura me sitúe, se ven iguales, es decir, si hay tanta carga arriba como hacia abajo. Y también tanta carga hacia allá como hacia acá. Por lo tanto, las líneas de campo no pueden ser ni así, ni así, ni hacia arriba ni hacia abajo. Tienen que ser perfectamente horizontales, ortogonales con los planos. Primera observación. Con esta observación podemos empezar a plantear superficies de Gauss adecuadas. ¿Cómo tienen que ser estas? Tales que la superficie sea perpendicular al campo eléctrico. Como las líneas son horizontales, resulta fácil plantear la siguiente superficie de Gauss. Ejemplo de esta superficie. No, más fácil todavía. Esta superficie. Que vendría siendo una especie de caja, si usted quiere un cilindro o una caja rectangular, con una tapa acá, un techo, un piso y paredes por allá. Lo importante, como vamos a ver, es el área de esta tapa, la área A, en metros cuadrados, la misma área que acá. Y si planteamos la integral de Gauss para dieléctricos, o en presencia de eléctricos, obtenemos lo siguiente. Vamos a definir que esta distancia aquí es x1 y que esta distancia acá es x2. Este es el eje x que ahí está el 0. Con esto podemos escribir lo siguiente. El campo eléctrico primero, en todas partes, va a ser en dirección x unitario y dependerá de alguna magnitud e, con signo, puede ser positiva o negativa, que a su vez solamente dependerá de x. Lo que dijimos, no puede variar ni con la altura por simetría ni con la profundidad por simetría, así que solamente puede depender de la distancia horizontal.
de allá para acá. Y vamos entonces a concentrarnos en encontrar este eje. Así, aplicando Gauss, esta ecuación nos dice que el campo eléctrico en X1 hay vector punto A1 vector. El vector A1 es muy fácil, ahí está, A1 tiene que ir saliendo de la superficie cerrada, así que ahí está, tiene magnitud igual a la área de la tapa. Y esta es una parte de la integral de flujo, la otra parte es la integral de flujo por la tapa de acá, en X2 punto el vector área 2, este. Después tenemos las integrales del campo eléctrico sobre la tapa superior, inferior y la cara anterior y posterior. Pero como dijimos que el campo eléctrico es así, en dirección X, el producto punto de los diferenciales de superficie por el campo eléctrico va a dar 0. Así que esta es la integral de flujo del lado izquierdo de la integral de Gauss, pero nos faltó poner la densidad de flujo eléctrico, no los campos eléctricos. La densidad de flujo eléctrico es el campo eléctrico respectivo por la permitividad. Así que en el caso de la etapa 1, como estamos en el vacío, ponemos epsilon 0. Y en el caso de la etapa 2, como estamos en el material, ponemos la permitividad eléctrica del material. Y esto debe ser igual a la carga encerrada por la superficie. Pero ojo, carga libre encerrada, no cualquier carga. Bien, este dieléctrico, no lo hemos dicho, pero está neutro. La única forma, lo único interesante que tiene es que puede polarizarse. Pero en total, las cargas netas son iguales a las cargas. La carga neta positiva es igual a la carga neta negativa. La carga neta es 0. Así es que la carga encerrada por este cilindro tiene que ser, la carga libre encerrada tiene que ser 0. Puede haber carga de polarización, pero no carga libre. Así que esto debe ser 0. ¿Ya? El lado izquierdo se puede escribir en forma un poco más compacta de la siguiente manera. El E en X1 es de esta forma. En X1, la magnitud con signo, por X unitario. El A1 es menos X unitario por el área A. Este epsilon, este campo eléctrico también es el campo eléctrico, la función escalar, ¿no es cierto?, evaluada en X2 por X unitario, puede ser positiva o negativa. Producto punto A2. A2 es un vector que apunta en dirección X unitario y que tiene la misma magnitud que A1, el área de las tapas. La misma área de tapas. Ahí lo ponemos. Bueno, y el X por X unitario da 1, en este caso menos 1. Y concluimos que esto es igual a 0 y esto es sí, solo sí. E en X1 por epsilon 0 es igual a el campo en X2 por epsilon. No parece gran cosa, es una ecuación de igualdad, pero ya nos está diciendo bastante. Si yo fijo X1 y cambio X2, fijo X1, el lado izquierdo está fijo, y cambio X2, la igualdad sigue manteniéndose, siempre y cuando yo X2 esté dentro del dieléctrico. Por lo tanto, ni esta función, este E de X2, es uniforme, homogéneo, dentro del dieléctrico. Porque lo de la izquierda depende de X1 solamente, lo dejo fijo y acá lo puedo cambiar y tiene que darme igual, así que tiene que ser constante. Lo mismo digo del izquierdo. Entonces, este campo es constante, es uniforme, mejor dicho, para X1 entre 0 y A.
¿Por qué no puede ser menor que 0? Porque si fuera menor que 0 incluiríamos carga libre y ya no vale válido lo que supusimos. No puede ser mayor que A porque en ese caso esta parte de acá tendría epsilon y no epsilon sub 0. Y este también es uniforme, dedujimos recién, siempre y cuando nuestro valor de x2 se encuentre en el interior del diréctrico, es decir, entre A y B. Ya, primera cosa. Bien, ¿qué más? Vamos, y como tal podemos escribir esto de forma más simple. A este le vamos a llamar el campo 1 por epsilon 0 es igual al campo 2 por epsilon. ¿Ya? Es decir, aquí tenemos un campo que es de la forma x unitario por e1 y aquí un campo que es de la forma x unitario por e2. Aprovechamos de definir el campo acá como x unitario por e3. Bueno, aún no sabemos que es uniforme, así que vamos a abstenernos de hacer eso. Pero lo que sí sabemos es que en esta zona y en esta zona los campos son uniformes respectivamente. Bien, ¿qué más podemos decir? Podemos volver a plantear el teorema de Gauss escogiendo otras superficies. Yo quiero proponer escoger la siguiente superficie. Bueno, no. Quiero mantener la superficie y hacer la siguiente observación, mejor dicho. ¿Qué pasa si x1 y x2 se empiezan a juntar? Y x1 tiende a A por la izquierda y x2 a A por la derecha. Vamos a hacer aquí un detalle. Esto es A. Y vamos a hacer esta cajita ahí, ¿no es cierto? Muy pegada. Esto es A, esto es x1 y esto es x2. Y vamos a hacer que x1 sea A menos alguna cantidad delta muy chica y x2 sea igual a A más delta, como coordenadas. Y voy a plantear ley de Gauss en el vacío. Que dice que la integral cerrada de la superficie de E punto ds por el epsilon del vacío es igual a la carga encerrada. Pero fíjense por favor, esta carga encerrada total no se restringe, no se limita a hacer la carga libre, esa es la diferencia. Y aquí durante toda la superficie es el mismo epsilon sub 0. Así que esto va a dar, bueno, ya se lo pueden imaginar, va a dar menos A por E1 y por epsilon 0. ¿Está bien? El integral por la tapa izquierda. Sí, E1, el campo eléctrico 1. Tiene que ser igual más en la misma área A. Acá estoy viendo ahora el producto punto va a dar E2 epsilon 0 tiene que ser igual a la carga encerrada. Dijimos que no había carga libre encerrada, ¿se acuerdan? En este eléctrico, así que la carga encerrada sí la tiene que ser de polarización. Entonces esta es la carga de polarización encerrada. ¿Bien? Y si manejo un poco esta expresión, puedo llegar a lo siguiente, que epsilon 0 por E2 menos E1 es igual a la carga de polarización encerrada dividida por el área. Donde esta es el área de la superficie de Gauss que yo he creado. ¿Qué tenemos acá? Que
como ya sabíamos, la polarización del eléctrico puede dar lugar a carga de polarización. ¿Pero qué tipo de carga es esta? Fíjense que en ninguna parte aparece el término delta, es decir, la separación. Yo puedo hacer estas dos caras de la caja tan cercanas como yo quiera y sigo teniendo los mismos campos E2 y E1 y por lo tanto la misma carga de polarización. Entonces, lo que tenemos acá es que la carga de polarización está ubicada y concentrada, no distribuida, sino que está concentrada en esta superficie representada por la línea verde. Prueba de ello es que no importa cuán chico yo haga esto, siempre que la línea verde queda dentro tengo la misma carga de polarización encerrada porque tengo la misma diferencia de campos eléctricos. Así que esto define, de forma implícita, una densidad superficial de carga de polarización. Esto es una densidad superficial de carga de polarización. Y le vamos a llamar ρ sub P S, densidad de carga de polarización superficie, y las unidades son coulomb partido por metro cuadrado. Entonces vamos a poner aquí en color naranja y morado esta densidad de carga. A ver, dígame una cosa, ¿cuál es más grande, E2 o E1? E2 o E1. Fíjese que epsilon no es menor que epsilon 0. Es estrictamente mayor si estamos en un material sólido. Así es que E1 es mayor que E2. E1 es mayor que E2. Y entonces esto es negativo, esta carga es negativa. Así que vamos a ponerla acá en morado, decimos. Aquí hay una densidad de carga negativa de polarización. Y esa densidad además es uniforme, porque todo este cálculo es independiente de la altura en que hagamos este análisis de acá. Y como el material está neutro, tiene que haber una distribución de carga opuesta en alguna parte del eléctrico. Pero sabemos que no está al interior, porque si estuviera al interior, esta relación cambiaría según delta, y no depende de delta, siempre y cuando estemos estrictamente al interior del dieléctrico. Si usted hace este análisis, o aplica este análisis acá, se va a convencer de que la carga de polarización complementaria aparece al otro lado. Y vamos a ver en un momento que es lo más lógico que puede haber y se puede entender como utilidad muy fácilmente. ¿Por qué aparecen estas densidades de carga superficial de polarización? ¿Se acuerda del análisis que hicimos de molecular de un dieléctrico, un modelo simple? Imagínense que por efecto de esta placa cargada, supongamos positiva, los dipolos se orientan de manera de esta forma al interior del dieléctrico, ¿verdad? Estamos haciendo aquí moléculas sumamente grandes para poder verlas nomás y dibujarlas. Una fila más y terminamos. Entonces estos dipolos, dijimos, van a estar orientados. Supongamos que están perfectamente orientados para que el signo menos esté acá en cada uno de estos. Y el signo más esté al otro lado. Ahí está. Hace un momento atrás dijimos también que justo acá, donde se encuentra la carga, el extremo positivo de la molécula con el extremo negativo, que están muy cerca, se anulan. Y el efecto neto es que al interior del dieléctrico no hay carga de polarización, si es que todo es uniforme. Pero lo que no dijimos y que ahora queda de manifiesto es que eso no es válido en los extremos. Porque en los extremos el dipolo molecular no encuentra otra molécula con la cual continuar con la cadena, y este extremo positivo
no tiene un extremo negativo que la compense. Lo contrario ocurre aquí. Aquí quedan los extremos negativos sin ninguna compensación. No hay más carga, se acaba la cadena. Entonces mire qué interesante, los dieléctricos no son capaces de desplazar carga porque son aislantes. Sin embargo, por esta reorientación de sus dipolos, logran el efecto macroscópico de que aparezca una carga negativa acá y positiva allá. No es que la carga se haya trasladado de un lado a otro, insisto, sino que se reacomodó y macroscópicamente aparece esta densidad de carga acá y esta densidad de carga aquí. Y hemos encontrado cómo se relacionan con los campos eléctricos. Bien, ahora que sabemos que hay una densidad superficial de carga de polarización, aquí están representadas ρ, densidad polarización superficial, positivo, y aquí subversión negativa. Vamos a poder resolver este problema en forma más fácil. Es necesario calcular lo siguiente. Vamos a la siguiente pregunta. Como los campos eléctricos de cargas se pueden superponer, vamos a preguntarnos ahora por el efecto específico de la carga de polarización superficial que aparece en esta cara. Llamémosle campo eléctrico debido a polarización superficial. No el efecto de las demás cargas, repito, sino que nada más que de esa placa. Y vamos a aplicar Gauss para calcular eso. Si esta cara tiene área A y esta otra también, aplicamos Gauss en el vacío de manera que la carga de polarización figure. Recordemos que el Gauss para dieléctricos solamente considera carga libre y esta no es carga libre. Así que aplicando Gauss en el vacío concluimos lo siguiente. Polarización superficial por A, que es el flujo de esta tapa, más polarización superficial por A, que es el flujo de esta tapa, y fíjense, es la misma cantidad en sentido opuesto porque vamos a ponerle aquí un signo menos, porque es el negativo del vector anterior, ¿ya? Por simetría, que esta caja está centrada respecto de esta cara, este plano es infinito, qué sé yo, no hay ninguna razón por la que el lado izquierdo sea distinto al derecho, así que si la distancia es la misma, yo puedo hacer EPS por un lado y EPS al otro lado. Ambos dan positivos porque los diferenciales de área van siempre en la misma, en este caso en la misma dirección y sentido que el campo eléctrico. Ya, entonces tengo la integral de superficie. Esto me da igual la carga encerrada partido por epsilon 0. La carga encerrada es ρ sub p sub s por el área. Esto dividido por epsilon 0. Como era de esperar, las áreas se van y concluimos que el campo eléctrico debido a la carga de polarización superficial es simplemente ρ sub polarización superficial partido por 2 epsilon 0. Y lo más importante es que esto no depende de la distancia a que pongamos estas dos caras de la caja. En ninguna parte jugó ningún rol, solo dijimos que era simétrico, lo pusimos a la misma distancia, cualquiera sea esta, escogimos un área cualquiera para las tapas y llegamos a esta identidad. Por tanto, E sub PS no depende de la distancia, no decae con la distancia, es algo que ya habíamos anunciado hace un par de pizarras o 3 pizarras atrás en el video anterior, o en la página anterior del video, pero este es un resultado digno de recordar. Y respectivo al origen de donde venga la carga de superficie, la densidad superficial de carga, lo que hay que recordar es que el campo eléctrico producido de un lado y a otro es ρ sub p es la densidad de carga partido por 2 epsilon 0 y no depende de la distancia. ¿Por qué enfatizo esto? Porque nos va a permitir calcular el campo eléctrico acá. Claro que sí. Porque si yo ahora hago esta cajita aquí,
de área A, en fin, lo voy a repetir, en la ubicación X1, la misma ubicación X1, y esta en la ubicación menos X1, tengo lo siguiente: el campo eléctrico debido a la placa, a la superficie de acá, va a apuntar hacia allá, a este lado, ¿cierto? La carga superficial apunta hacia allá. Vamos a ponerlo así. Ahí está el efecto de esta placa. Pero como no decae con la distancia, también aparece acá con la misma intensidad. Además, la placa o la cara izquierda del dieléctrico tiene la misma cantidad de carga pero negativa, y las cargas negativas, las líneas convergen hacia ellas, así que esta va a producir una intensidad de campo eléctrico de la misma magnitud pero en sentido opuesto. Que sacamos como conclusión que el dieléctrico, por más que pueda poner cargas de polarización en ambos extremos, en el caso de una placa infinita, desde fuera de él los efectos se cancelan. Los campos eléctricos producidos por estas caras afuera se cancelan. Ojo, que no se cancelan adentro, porque el interior del dieléctrico, el campo producido por esta cara apunta hacia allá, y el campo producido por esta cara también apunta hacia allá. Es decir, los campos eléctricos se refuerzan al interior de los campos eléctricos de la polarización, se refuerzan aquí adentro y afuera se cancelan. Así es que cuando calculemos aquí la integral de Gauss, vamos a encontrar lo siguiente, y también normal, que los únicos campos eléctricos que importan aquí son aquellos producidos por la placa, el plano infinito. Y este es un caso más de esta misma igualdad. El campo eléctrico producido por la superficie roja va a ser igual a ambos lados, y es la densidad de carga partido por 2 epsilon 0. Y ese es el único campo eléctrico que hay acá y acá, porque estas superficies no producen campo eléctrico fuera del dieléctrico. Así que hemos encontrado lo siguiente: E1 es igual a ρ sub s, aquel, dividido por 2 epsilon 0. El campo a la izquierda tampoco depende de la distancia, por esto mismo, y a este le vamos a llamar x unitario por e sub 0. Y esto es el negativo de e sub 0. E sub 0 tiene la misma magnitud pero apunta al sentido contrario. Le puse, o sea, e sub 0 es el que tiene la responsabilidad de cambiar el sentido ahí. También hemos encontrado que esto permite encontrar, por supuesto, el campo 2, porque ya que sabemos e sub 1 en términos absolutos, podemos encontrar el campo 2. ¿Ya? La relación. Entonces, el campo 2 al interior del dieléctrico es epsilon 0 partido por epsilon por E1, y esto es igual a epsilon 0 partido por epsilon por rho sub s partido por 2 epsilon 0, y llegamos a que es simplemente rho sub s partido por 2 epsilon. ¿Sí? Muy bien. Y adivinen qué va a dar el campo eléctrico acá. Ya lo dijimos, como no depende, como las cargas superficiales de polarización no afectan el campo afuera, el único campo que importa es el de la superficie infinita. Pero el campo de una superficie infinita no decae con la distancia. Así es que E3, que es este campo que está acá, es igual a E1. Y así es como hemos descubierto los campos eléctricos en las 4 zonas. Recapitulando, ¿cuáles fueron los elementos clave? Primero, la ley de Gauss, que nos permite comparar campos eléctricos a ambos lados de superficies infinitas en este caso. Pero sin hacer este análisis de superposición no habríamos podido encontrar los valores
los valores individuales de cada uno de los campos, solamente hubiéramos encontrado relaciones. Y lo que hemos aprendido acá es que, no lo olvide, el campo eléctrico producido por un plano infinito cargado uniformemente no decae con la distancia. Y si estos planos corresponden a cargas de polarización superficial producidos por un dieléctrico, el efecto es que afuera se cancelan, adentro se refuerzan. Y esta es de hecho la razón por la que el campo eléctrico acá adentro es distinto al campo eléctrico aquí afuera. Usted lo puede ver por efecto del cociente de los épsilon, que el campo 2 es distinto al campo 1, pero esto lo que está escondiendo o condensando es el efecto de la polarización, ¿recuerda? ¿Y cómo opera la polarización? Ahí están, mediante estos agentes. Las cargas de polarización son las que modifican el campo aquí. Y fíjese que tienden a contrarrestar el campo externo, el campo del plano infinito apunta hacia allá y estos apuntan hacia acá. Por eso el campo que adentro es más chico, lo cual también se ve más manifiesto porque epsilon es más grande que epsilon 0. Estudie esto, trate de hacerlo usted mismo y espero que le sirva y aprenda. Muchas gracias, hasta el próximo.